Hola, ¿cómo estás? Quiero brindarte un gran y cariñoso saludo. En primer lugar, agradecerte porque ha- has estado acompañándonos, has estado estudiando con nosotros. Nosotros invitamos primeramente a leer el capítulo completo del libro de Lucas. Pusimos el acento en 3 versículos como un texto base porque durante el mensaje anterior vimos que Cristo, que el Señor, que Dios ha sido el primer misionero y Él ha querido que todas las naciones sean bendecidas y que todas las familias sean bendecidas. Desde Abraham en adelante y en toda época se vio el deseo del Señor de bendecir a todas las naciones. Siempre quiso hacer, porque los juicios de Dios son diferentes a los juicios nuestros, porque Dios a nadie juzga, porque le ha otorgado todo juicio a su Hijo Jesucristo. Y como hemos dicho muchas veces acá, el Señor siempre ha dejado una misión. Recibiremos poder cuando venga hacia nosotros el Espíritu Santo y vamos a ser testigos en todo lugar. Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra, que puede ser este lugar donde vivimos nosotros, uno de los últimos lugares del mundo, del sur del mundo, el país quizás más austral del mundo. En este sentido, el Señor Jehová siempre ha querido sacarnos de esta zona de confort para vivir en una misión de fe, en un deseo en que nosotros podamos vivir por la fe, porque en la fe nosotros podemos bendecir a todas las familias de la tierra, así como lo dijo con Abraham. Si has sido llamado para consagrarte para el Señor, porque el Señor quiere amar a todo pueblo, créelo, porque Jehová vuestro Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra también es Dios de todos, es Dios de todo pueblo. Proclamad entre las naciones su gloria, como dice el Salmo 96, verso 3. eh, Proclamad entre todas las naciones su gloria, en todos los pueblos sus maravillas. Quiero que comencemos este mensaje, no sin antes decir que el Señor quiere que tú y yo y cada uno de nosotros sea salvo y venga al conocimiento de la verdad, porque ese es el deseo del Señor. En esta oportunidad, como segunda parte de este primer mensaje, queremos hablar sobre los fundamentos de las misiones, pero para eso quiero que podamos ir al libro de Romanos como texto base que vamos a dejar. En el libro de Romanos, la carta a los romanos, en el capítulo 1, Romanos 1, busca en tu Biblia Romanos 1, en el versículo 20, y vamos a leer este mensaje que el Señor nos tiene. Romanos 1:20 dice lo siguiente: porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y divinidad, son claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por las cosas que son hechas, así que no tienen excusas. Tú y yo no tenemos excusas porque tenemos un Dios maravilloso que nos ha llamado a ser misioneros, a entregar un mensaje y que vimos en el mensaje anterior que el primer misionero es Cristo Jesús, porque nadie ha visto a Dios, dice Juan 1:18, sino que Cristo es quien ha dado a revelar quién es el Padre y lo ha mostrado a través de toda la historia, mostrándose a los profetas, mostrándose a los patriarcas, mostrándose a los enviados del Señor, para que podamos mirar al ungido. Y es por ello que quiero invitarte, porque quiero revisar 4 mensajes, o algunos mensajes importantes, principalmente 4 de ellos, los cuales vamos a mirar de cuáles son los fundamentos para las misiones. Estos son la conversión, el fundamento escatológico,
la conversión, fundamento escatológico, la implantación de iglesias y un cuarto mensaje que es filantrópico. Pero no sin antes quedarnos con este mensaje de Romanos 1:20 para introducir el tema y dejarnos guiar por el Espíritu del Señor para compartir nuevamente esta serie temática en la cual nos interesa el conocer por qué la iglesia debe estar involucrada en las misiones evangelizadoras. Querido Señor, te damos las gracias infinitas porque tú eres un Dios de amor, un Dios maravilloso que a través del tiempo te has dado a conocer a través de tu Hijo Jesucristo. Siempre la Escritura ha dado testimonio de ti. Lamentablemente, cuando tú estuviste en la tierra, Señor, escribas, fariseos, saduceos, herodianos, celotes y distintas personas que habían en el pueblo de Dios con distintas inclinaciones, quizás senios, quizás personas que podríamos decir que hoy día son las denominaciones que cada uno de nosotros tiene, no fue capaz de reconocerte a ti como el Mesías. Y fueron las personas simples, las personas que no eran supuestamente los eruditos, los que tenían el entendimiento y que tenían la escritura para comprenderla. Pero tú te revelaste en el amor, Señor. El amor es como te has revelado por la eternidad. Pero también, Señor, queremos mirar las escrituras porque en ellas está tu testimonio. No para vida eterna, sino porque en ellas está tu testimonio, que es un mensaje claro de que en ti queremos estar. Todo lo agradecemos en tus propios méritos, Señor, y entendiendo que tú eres quien nos guía a toda verdad a través de tu Espíritu Santo y nos comisionas a esta misión. En ese nombre, Señor, en tu nombre, queremos agradecer esta oportunidad en tus méritos para poder presentar este mensaje. Amén y amén. Bueno, mencionamos cuatro fundamentos para poder hacer misión. El primero de ellos es la conversión, el cual acabamos de señalar. ¿Conversión en qué sentido? Conversión en que Dios quiere que las personas se convierten y dejen sus vidas de pecado para convertirse en sus hijos. Ya son sus hijos, pero el Señor quiere un cambio de mente, un cambio de conducta, el proceder al arrepentimiento. Él le llama en, en griego, la palabra es metanoia. Y en ese sentido es que el Señor quiere que tú y yo seamos transformados. No es que Él quiere que nosotros abandonemos el pecado, sino que no es tan simple como decir, voy a dejar de hacer esto, sino que comienzo a hacer esto otro. Es más, el Señor siempre nos pone en una misión, siempre nos pone en una misión, no es dejar de hacer cosas, es ponernos a hacer las que tenemos que hacer. Y eso es la misión. O sea, no es dejar de robar, es empezar a dar lo que tenemos. No es dejar de mentir, sino que es comenzar a hablar la verdad. Así es que el Señor quiere actuar, porque el Señor siempre pone en acción lo que Él quiere presentar. Eh, el maestro Gilel presentaba supuestamente la regla de oro como no hacerle el mal a- al, al prójimo para que pudiésemos recibir nosotros el bien. Pero el Señor dice, lo cambia y lo transforma y dice, hazle el bien que tú quieres recibir a la otra persona para que ese bien venga de vuelta. En el fondo estamos parafraseando en ese sentido el discurso del Señor Jesucristo, es poner en acción lo que Él quiere. Y para poder hacer un cambio de conducta, para que el arrepentimiento sea genuino, tenemos que hacer esta mirada, este cambio de mirada. La verdadera metanoia es hacer lo que el Señor quiere, no solamente dejar de hacer lo que el Señor no quiere.
sino que siempre va acompañado de una acción. Entonces, esa es la conversión, un cambio de conducta, un verdadero arrepentimiento. Quiero mirar en el Lucas capítulo 1 lo que dice, mira lo que dice en el versos 12 y 13. Dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Maravilloso. Hay un segundo principio que también mencionamos, que es el principio escatológico, que mira lo que quiere decirnos Dios a través de este principio como fundamento para las misiones, que es llevar las personas al cielo para que el Cordero sea glorificado. Escatológico, que en el futuro, ¿cierto? En el futuro quizás inmediato, como lo vemos nosotros ya, que creemos que Dios está a través de su Hijo Jesucristo cerca nuestro, lo miramos, es que queremos que las personas que ya son salvas puedan ser también libres y valoren el regalo de la salvación. Dice la Escritura, y cantaban un cántico nuevo, un nuevo cántico, diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos. ¿Por qué? Porque es el libro de la vida del Cordero. Hay una serie temática antes de que habla sobre el libro de la vida del Cordero. Te invito a que la puedas mirar porque es extraordinaria y porque no porque la hicimos nosotros, sino que porque el mensaje que quiere decir y cómo el Señor desde antes de la fundación del mundo ya ha pensado en cada uno de nosotros. El Señor Jesucristo es digno de abrir y de abrir el sello del libro porque es el libro de su propia vida, es el libro de la vida del Cordero. Porque tú fuiste inmolado, dice la Escritura, y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje. Mira nuevamente, de todo linaje, o sea, no solamente de los que son judíos y no lo son, como diría el Apocalipsis, que se dicen ser judíos y no lo son, sino que dice que de todo linaje, de toda lengua, de todo pueblo y toda nación. Y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes. Mira, nos ha hecho reyes y sacerdotes. Creemos en el sacerdocio de todos los creyentes. Tú eres tan pastor de tu familia y de tus hermanos y de las personas a quien puedes darles testimonio, como es el pastor congregacional de tu iglesia. Reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Y miré, dice, y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos. Y su número era millones de millones y decían a gran voz, el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y en todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Apocalipsis 5. Apocalipsis 5. Desde el versículo 9 al 13, tratamos de parafrasear un poco ese mensaje, pero tú puedes leer el capítulo completo de Apocalipsis para que puedas poner el énfasis en ello. Hablamos ya de dos fundamentos o principios para las misiones, que es la conversión, el principio escatológico. El principio tercero es la implantación de iglesias.
Se ha hecho un trabajo muy importante con este principio de la implantación de iglesias porque hoy día las iglesias o de asambleas, porque es el concepto en realidad, es para que tú y yo podamos comprender que la iglesia podría ser incluso una asamblea en una casa. Tú y yo estamos haciendo iglesia mientras yo converso contigo y tú me estás escuchando a través de los videos, una iglesia virtual. Yo también recibo mensajes de otros pastores, de otros siervos, de otros misioneros, a través de escucharlos con sus predicaciones, ya sea online, ya sea en directo, ya sea visitando un templo, ya sea en una plaza, en un lugar donde se reúne un grupo de cristianos. Eh, Así vamos implantando iglesias. Dice en Hechos capítulo 11 para que puedas mirar, ojalá puedas leer el capítulo completo, pero del verso 19 en adelante. Dice, ahora bien, los que han sido esparcidos a causa de la persecución que hubo por motivo de Esteban, eh, mira, qué interesante, ¿eh? Esteban era un diácono que muchas veces en algunas congregaciones miraba como solamente una persona que ordena las sillas, que hacen ciertas cosas, pero él era un gran predicador. Otro de los diáconos nombrados también es Felipe, que fue un predicador eh, y también bautizó. O sea, un diácono puede bautizar, puede predicar, como Esteban, como Felipe. Pero quiero volver a la palabra. Dice, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales entraron en Antioquía y hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús, y la mano del Señor Jesús estaba con ellos. Mira, antes que Pablo, quienes fueron Pedro cuando recibe la visión para ir a predicar a Cornelio, unos varones que no conocemos su nombre por causa de la persecución que estaban siendo esparcidos, que fueron a Fenicia, Chipre, Antioquía, hablaron con varones de Chipre y de Cirene y les entregaron el mensaje. Y les entregaron el mensaje del Señor. Antes que estos apóstoles que habían sido comisionados para él, ya habían personas anónimas que estaban predicando y que estaban entregando el mensaje que dice que también hablaron a los griegos anunciando el evangelio del Señor y la mano del Señor. Mira, no fue algo que no estaba con ellos, pues dice, y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor, y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Yo no, espectacular. Principio de implantación de iglesia. Algunos que a lo mejor ni siquiera habían recibido ninguna ordenación de nada, no habían recibido la imposición de manos, ni siquiera a lo mejor eran diáconos, ni siquiera eran misioneros, quizás ni siquiera eran presbíteros, eran ancianos, eran obispos, eran pastores, estaban predicando, ya estaban enseñando, estaban antes de que fueran revelados los mensajes. El capítulo, por eso te digo, lee el capítulo de Hechos completo, el capítulo 11 para que puedas comprender y tener la claridad del mensaje. Hechos capítulo 11 en este sentido, cuando Pedro defiende ante los apóstoles su ministerio entre los gentiles, ya comienza a esparcirse el evangelio. Y antes del versículo 19 está el 18, dice, eh,
que ellos iban a ser bautizados en el Espíritu Santo en el 16, después 17 dice, y así que si Dios les dijo, dio el mismo don también como nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Lo está diciendo Pedro. Entonces, oídas estas palabras, callaron y glorificaron a Dios, diciendo de manera que también a los gentiles ha concebido Dios arrepentimiento para vida. Y estas personas anónimas lo tomaron tan literal que empezaron a predicar el mensaje y empezaron a predicar antes que Pablo, antes que Pedro, personas anónimas que, que levantaron iglesia en Chipre, en Cirene, en Fenicia, en Antioquía, y ahí se les empezó a llamar cristianos, que no conocemos sus nombres, que fueron verdaderos pastores, sin haber sido ordenados, sin haber sido a lo mejor llamados, como a lo mejor alguno cree que necesita recibir una voz especial para empezar a predicar el nombre del Señor. Estos estaban predicándole a los griegos, antes de la misión de Pablo hacia los gentiles, porque después de eso recién aparece el mensaje de Pablo hacia los gentiles cuando Bernabé lo invita a acompañarlo en su misión. Pero bueno, no quiero detenerme ahí y quiero comentar el cuarto principio, que es el principio filantrópico. La iglesia tiene el desafío de buscar justicia en el mundo. ¿Por qué? Porque dice el Señor en Mateo 5, cuando habla en el Sermón del Monte, ¿cierto? El discurso maravilloso de Jesucristo dice, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué podrá ser salada? ¿Con qué será salada? No sirve más para nada, sino que para ser echada afuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Pero estos principios tienen que quedar en nosotros. Estos cuatro principios, estos cuatro fundamentos, el de conversión, el escatológico, la implantación de iglesias y el filantrópico, tiene que llevarnos a poder trabajar en la misión. Todavía podemos recordar las órdenes que Jesús dio a sus discípulos. Se acercó y les dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos en todas las naciones. Ya lo hemos dicho y lo hemos comunicado, bautizándolos en el nombre del Señor, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, enseñándoles, o sea, discipulándoles, que guarden todas las cosas que yo os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el año 300. No, él dijo hasta el fin del mundo, ¿cierto? Hasta el fin del mundo, hasta el fin del tiempo. Eso es lo que el Señor lo dice. También se abrió el entendimiento para ellos, porque también en Marcos 16 dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Eh, Hay algunos que son bautizados y no creen, también no creen, pero han sido bautizados. El bautismo se ha puesto como una señal de salvación, y la salvación está antes de la fundación del mundo. Entonces dice que les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciera. En Lucas 24 se comenta ese pasaje, dice, y fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos en el tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento, o sea, la metanoia, el cambio de conducta, y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, y vosotros sois testigos de estas cosas. El Señor le dice, lo menciona en el Evangelio de Lucas, en un contexto del capítulo 24, que es muy interesante.
es muy interesante porque el Señor le abre el entendimiento para que comprendiesen las escrituras y le abre el entendimiento desde Moisés en adelante. Porque eran estos discípulos que no, que iban caminando con el Señor, o sea, un camino hacia Maús, dos de ellos que no podían entender ni habían comprendido que el Cristo tenía que padecer todo esto. Y el Señor, abriéndole las escrituras, abriendo su entendimiento desde Moisés en adelante, pudieron comprender el mensaje de Jesucristo. Y ellos estaban tan deseosos, llenos del Espíritu, que querían contarle a todos los demás y lo invitaron a cenar. Y ahí pudieron comprender. Pero también en Hechos 1:8 dice que recibiremos poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y seremos testigos Jerusalén, Judea, Samaria y también acá, que es lo último de la tierra. Todos estos textos bíblicos citados muestran claramente que la iglesia fue comisionada por Jesús para ir en toda dirección, en todas las naciones, a todos los pueblos, y a predicar en todos los idiomas y mostrar la buena nueva de Dios que ha reconciliado al mundo a través de su Hijo Jesucristo. Porque somos nosotros los que estábamos enojados con Él, no Él está enojado con nosotros. Siempre el Señor fue un Dios de misericordia y de amor, pero nosotros no lo entendíamos. Y como dice Hebreos en el capítulo 1, del versículo 1 al 4, que tuvo que hablar de muchas formas, de muchas maneras, por muchos escritores para poder mostrar el mensaje de la claridad de la salvación. Y es a través de su Hijo Jesucristo que podemos comprender que la misión de la iglesia, la misión evangelizadora, es fundamental para el avance, la glorificación y por sobre todo para nuestro propio beneficio, porque es para nuestra propia edificación. Los dones espirituales son dados para la que nosotros seamos edificados, porque nosotros somos el templo donde habita el Espíritu Santo. ¿Cuál es la responsabilidad de la iglesia? Muy obvio, que todas las órdenes dadas por el maestro para ir a predicar no fueron solo para los apóstoles, sino para toda la iglesia. Ya lo vimos, personas desconocidas que empezaron a hacer un trabajo misionero sin que nadie les dijera, pero que la mano del Señor estaba con ellos y estaban ya predicándole a los griegos, a los gentiles, antes que lo hicieran los grandes apóstoles como Pedro, Pablo. Antes de eso, personajes desconocidos estaban predicando en Antioquía, en Cirene, en Chipre, ya estaban predicando. Y Jesús comisiona a cada uno de ellos y que predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando de Jerusalén hasta lo último de la tierra. Aquí estamos hablando de todos los pueblos, hasta el último de la tierra. En griego, el idioma en el cual fue escrito el Nuevo Testamento, la palabra naciones significa multitud, familia, tribu, nación, como se dijo en Abraham, ¿cierto? Según en este sentido, hay en el mundo unos 17.406 grupos distintos. 7.401 entre estos no son alcanzados, o sea, solo una parte, más del tercio de la población aún ni siquiera ha escuchado hablar de Jesucristo. Y no para que sean salvos, vuelvo a insistir, sino que para que tengan la libertad en Cristo. Ellos ya son salvos porque Cristo murió por ellos. La misión de nosotros llevar el principio del mensaje y de evangelizar es para que ellos tengan la paz, la libertad y vivan en la libertad que en Cristo pueden encontrar. Porque primero el Señor nos saca con mano poderosa, con mano fuerte, nos saca de donde estamos y nos pone para que ahí, en ese momento, Él nos
comience a moldear, nos entregue sus leyes, sus ordenanzas y podamos salir para ser libres verdaderamente en Jesucristo. La mies, la verdad, es mucha, mas los obreros son pocos. Por tanto, rogad al Señor porque la mies, para que el Señor envíe obreros a la mies. Lucas 10 nos dice en el verso 2 que podamos hacerlo. Y ojalá que en tu corazón y en el mío esté ese deseo que hablábamos en Isaías, donde decía Isaías, heme aquí, envíame a mí, Isaías 6:4. Porque hay una urgencia en la misión, hay una urgencia necesaria de poder llevar el mensaje. Alzad vuestros ojos y mirad los campos porque ya están blancos para la siega, nos dice el Evangelio, ¿cierto? Juan 4:35. Hasta que no actuemos, muchos dejarán de escuchar el Evangelio de la gracia, porque eso es lo que tenemos que presentar, la gracia. El mensaje no es un mensaje diferente. El mensaje es la gracia, es que has recibido el regalo de la salvación. Eso es lo que tienes que escuchar. Pero si tú estás prisionero, si tú no estás reposando en Jesucristo, ¿podrás entregar lo que no tienes? Jesús tiene todo el poder y Él estará con nosotros hasta el final en la persona del Espíritu Santo. Pero tú tienes que ser obediente, ser fiel en el Señor y llevar esta comisión. Por eso es que quisimos hacer primero este énfasis y dividir este primer mensaje en estas dos partes. ¿Por qué es tan importante que la iglesia pueda vivir, pueda experimentar y se involucre en las misiones? Es fundamental que tú y yo podamos vivir la experiencia de ser parte de la misión. Como sea, transfórmate en un misionero. Puedes entregar un volante, puedes compartir el mensaje con tu testimonio, puedes pararte en la calle. Si no tienes la posibilidad de congregarte, no tienes con quién hacerlo, hazlo a través de un video, a través de un mensaje, a través de un sticker, a través de una fotografía y agrégale un mensaje, un pasaje de la escritura a alguien para que esa persona primeramente tenga la libertad en Cristo. Por eso es importante que tú y yo, que somos templo del Espíritu Santo, nos involucremos en la misión porque Cristo es el mayor misionero. Que el Señor te bendiga grandemente. Gracia y paz.